tarde ya. Para mí es tarde porque yo veo todavía al sol y yo digo, no, para mí es todavía temprano. Y dice mi esposo, uno acá duerme uno menos, porque uno allá a las 8 de la noche ya está bajo las cobijas, y más cuando está haciendo frío, uno dice, no, eso, ya arrunchémonos temprano porque con este frío ni modo. Así que yo siento que estoy todavía temprano. Para mí es de mucha bendición poder estar en esta tarde, noche ya con ustedes, y poder compartir un poco, exponer un poco la palabra. Y bueno, me siento en casa, veo caras muy conocidas y de verdad que para mí es de gran gozo, de gran alegría poder estar en esta noche con ustedes. Yo quisiera orar por esta palabra y dígale usted al Señor en esta noche, dígale, Padre, yo quiero oír tu voz, yo quiero que tú hables a mi espíritu, habla Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno, gracias porque hasta aquí tú me has sostenido, hasta aquí tu mano de poder ha estado conmigo. Gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén. Honrando a las tres personas más grandes del cielo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entro ya en el tema y el título del mensaje lo he llamado Expuestos a su presencia. Expuestos a su presencia. Y yo le pedí el favor, no sé si fue posible, a mi hermana Angélica, de que me colocara una imagen o dos imágenes. Amén, gloria al Señor. Como podemos ver, ahí una persona que está expuesta, ¿qué? Como al frío, ¿verdad? Y vemos que una persona cuando se expone a un tiempo prolongado al frío, puede llegar a ¿qué? A tener una ¿qué? Hipotermia. Y cuando una persona entra en una hipotermia es peligroso, ¿verdad? Tiene que ser auxiliada porque puede morir, ¿verdad? Pero también vemos el otro extremo. Vemos una persona que se está exponiendo ¿a qué? Al sol, ¿verdad? Y esta persona está como un camarón, ¿verdad? Está bien roja. Y bueno, cuando normalmente uno se expone a esos periodos largos al sol, pues termina uno así, ¿verdad? Así que no es una necesidad incluso preguntarle a la persona, oiga, ¿qué te pasó? ¿Cierto? Porque a metros o a cierta distancia uno sabe que esta persona se expuso ¿qué? Al sol y que está bien quemada su piel. Bueno, pues quiero decirle que aquí en la Biblia hay un personaje que se expuso fuertemente a la presencia de Dios y tuvo como tal una consecuencia, como lo vemos en las dos imágenes, que las dos personas al exponerse tanto al frío como al calor tuvieron consecuencias. Aquí hubo una consecuencia de este personaje llamado Moisés por haberse expuesto a la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 34, 27, Éxodo 34, Éxodo 34, y lo vamos a leer desde el 28. Y dice así, y él estuvo allí ¿con quién? Con Jehová. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Dice que no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Así que dice aquí la palabra que estuvo, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, sin comer pan, sin beber agua. Y yo digo, wow, tremendo, ¿verdad? Porque
Uno normal hace el ayuno de 3 días, de 21 días, y bueno, así como el Señor lo va llevando a uno a hacer este tipo de ayunos. Cuando nosotros estábamos en cierto lugar allí en Bogotá, entrábamos en esos ayunos de los 7 días de primicias para el Señor, pero justo al terminar la cuadra, hay una panadería. Yo no sé si el hermano Alejandro y Estefan, y yo creo que los hermanos se acuerdan. Y nosotros, y ellos estuvieron ahí, yo creo que desayunando. Y pues entrábamos nosotros en el ayuno y pues ¿qué pasaba, hermanos? Se venía ese olor, esa fragancia de ese pan recién salido del horno. Y yo decía, Dios mío, Señor, así como en la canción que cantaba el hermano, fortaléceme, Señor. Fortaléceme, Señor, para yo poder continuar con este ayuno, porque no era fácil, ¿verdad? Con esa fragancia, con ese olor. Y yo le decía a los hermanos, mire, así es la oración temprana, cuando nosotros nos arrodillamos en la presencia del Señor y empieza a salir esa fragancia, así huele su oración temprana para el Señor. Amén. Así que entonces Moisés tiene este tiempo de exposición en la presencia del Señor. Y mira que en el versículo 29 dice que aconteció, hubo un acontecimiento, una consecuencia de él haber estado esos 40 días en la presencia del Señor. Y dice que aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, ¿qué pasó? Que él no sabía, Moisés no sabía que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía después que hubo hablado con Dios. Después de que, ¿qué? Hubo hablado con Dios. Tremendo, ¿verdad? Porque es que cuando uno habla con Dios, hay una consecuencia y empiezan a suceder cosas tremendas, cosas maravillosas, cosas que usted no se imagina. Y en ese momento dice la palabra que Moisés, su rostro resplandecía, es que él no se dio cuenta. ¿Sabes lo que yo les decía al principio con la imagen? No es necesario preguntarle a la persona, oiga, fue que te expusiste al sol, porque a distancia se nota qué pasó con ella. Las personas que estaban allí observando, mirando, cuando baja Moisés y ve su rostro resplandeciente, él ni siquiera sabía lo que estaba pasando. ¿Sabes? Cuando tú te expones a la presencia de Dios, tú ni siquiera te imaginas lo que está pasando en ti. ¿Sabes? Cuando tú te expones al sol, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para broncearte, ¿verdad? Porque el sol hace su función en tu piel, ¿cierto? Cuando tú te expones a la presencia de Dios, tú no tienes ni siquiera que esforzarte por hablar tanto, por decir Dios mío, adornar las palabras, decir cualquier cosa, porque muchas veces nosotros en la oración queremos impresionar a Dios. ¿Sabes que a veces las oraciones más sencillas son las que son más agradables delante de Dios? Tú no necesitas hacer ningún esfuerzo, así como tú no tienes que esforzarte para que el sol haga el efecto en tu piel. Asimismo, cuando tú te expones a la presencia de Dios, cuando tú te acercas a la presencia de Dios, no tienes que hacer mucho esfuerzo para que el Señor te escuche. ¿Sabe? La palabra del Señor dice, clama a mí que yo te responderé. Tenemos a un Dios que oye, tenemos a un Dios que escucha, tenemos a un Dios que ve. Y Él está mirando tu corazón. Él está mirando ese corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Así que Moisés baja de allí del monte y él no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en su exterior. Se le notaba que él había estado expuesto a la presencia de Dios.
Ay, qué maravilloso cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios. Y dice la palabra, luego aquí más adelante, dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y he aquí que la piel de su rostro era ¿qué? Resplandeciente. ¿Sabes que cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, nuestros rostros resplandecen? Nuestros rostros resplandecen porque nuestros rostros hablan. Muchas veces uno dice, a veces uno le dice a la persona, ay, pero cambia esa cara. Y entonces la persona a veces como un poco indispuesta dice, ay, pero si no tengo otra. Pero de pronto yo le decía a los hermanos de la iglesia, dígale al hermano, usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la que hace. Así que tú miras a una persona y puedes contemplar en su rostro si está alegre, ¿cierto? Puedes mirar si está enojada. Puedes mirar en su rostro si está preocupada. Y ni se diga cuando uno ya tiene como una confianza con su hijo, su esposo o su familia, sí que uno les nota sus estados, ¿verdad? Entonces uno le dice, ¿por qué? Porque nuestros rostros hablan. Y cuando nuestros rostros hablan, dice la palabra del Señor aquí que Moisés resplandecía y dice que tuvieron miedo de acercarse a él. Era tanta la presencia de Dios en él que él tuvo que cubrir su rostro con un velo. Lo dice aquí la palabra del Señor. Y entonces dice que Moisés lo llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. ¿Sabes? Cuando dice la palabra del Señor, Proverbios 15, que el corazón alegre hermosea el rostro. Porque cuando nosotros entramos en comunión, en exposición, cuando nosotros nos acercamos a Dios, aún en los momentos más difíciles, aún en medio de las tormentas, el Señor nos da el gozo, la paz y la tranquilidad. La paz en medio de las tormentas. Pueden haber tormentas en tu vida, pero dice la palabra que Él puede dar esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. A veces vienen situaciones tan fuertes a nuestras vidas que solamente la presencia de Dios nos hace mantenernos de pie y tener una buena actitud y aún sonreír en medio de la prueba, en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la alegría, el gozo, hermosea el rostro, ¿verdad? Dice que aquí en Proverbios, el corazón alegre. Así que yo le recomiendo, iglesia, que es mejor que estemos con un corazón siempre alegre. ¿Para qué? Para que su rostro siempre esté hermoso. Amén. Y no tenga que invertir en tantas cremas tan costosas, ¿verdad? A veces se pagan mucho dinero para tener una crema así que diga que le borra a uno un poco las ¿cómo se llaman? Las arrugas, las marcas, bueno, todo esto. Entonces, aquí Moisés dice la palabra que no se daba cuenta. ¿Y cuántos saben que cuando uno habla con Dios, algo sucede? Amén. Cuando tú hablas con Dios, algo maravilloso sucede. Porque no tenemos a un Dios sordo, porque no tenemos a un Dios que no escucha. Dice la palabra que Él escucha, que Él está atento. Sus ojos están puestos en este lugar, sus oídos inclinados a la oración de sus hijos. Y qué maravilloso saber que tenemos a un Dios bueno, a un Dios que escucha, a un Dios que cuando nosotros clamamos a Él, Él está dispuesto a escucharnos. Si nosotros en lo humano sabemos escuchar a nuestros hijos, mire, su hijo puede estar en medio de 50 niños y los niños pueden estar todos gritando a la vez, ¿verdad?
Pero si algo le pasa a su hijo y pega un grito, entre esos 50 usted sabe quién fue el que gritó y necesita su ayuda. Entre miles y de millares, el Señor escucha tu voz cuando tú clamas a Él. El Señor dice, clama a mí que yo te responderé. Sabes, tenemos que quitarnos a veces esa idea de que solamente el Señor escucha al pastor y al líder. Allí en la congregación a veces siempre me decían, pastor, ore por mí, a usted que el Señor la escucha. Y yo le decía, hermana, usted también es hija de Dios y el Señor no hace acepción de personas. O usted que tiene sus hijos escucha más al uno que al otro. Y me decía que no. Le decía, exactamente, está bien, yo voy a orar por usted, hermana. Yo voy a unirme a esa petición, pero tenga la convicción de que usted también el Señor la escucha. No solamente al líder, no solamente al pastor. Usted es una hija de Dios. Porque es que a veces venimos, hermanos, como temerosos, como miedosos. Pero dice la palabra del Señor que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y cuando usted llega a la casa de su Padre, usted llega con confianza, ¿verdad? ¿O será que usted llega con temor de acercarse a la nevera y usted está sediento y hambriento y usted dice, no, pero es que me da pena abrir la nevera de mi papá, de mi mamá, es que ¿qué tal que me diga algo? No, ¿verdad? Usted llega tranquilo, usted abre la nevera, saca una bebida fría, usted saca algo de comer si tiene hambre, porque está ¿qué? En la casa de su Padre. Y en la casa de mi Padre yo me siento tranquilo y confiado, ¿verdad? Así que acerquémonos pues confiadamente. Usted debe acercarse a la casa, a la presencia de Dios, confiado y tranquilo. ¿Por qué? Porque ahí está tu Padre que te está esperando con sus brazos abiertos. Y dice la palabra del Señor que aquí a Moisés le baja con su rostro resplandeciente, pero también miramos que alguien muy parecido a Moisés le pasa algo muy similar, que ven en su rostro el rostro resplandeciente, y dice la palabra del Señor que vieron en él el rostro de ¿quién? De un ángel. ¿Quién es ese personaje? Esteban. Esteban, dice la palabra del Señor en Hechos 4:13. Los discípulos también se expusieron. Dice la palabra que eran hombres del vulgo. Y dice aquí la palabra del Señor en Hechos 4:13. Que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿qué? Con Jesús. Expuestos a su presencia, porque ellos caminaban con Jesús, porque ellos comían y compartían la mesa con Jesús, ellos compartían la oración con Jesús, ellos estaban todo el tiempo con Jesús, ellos estaban expuestos a la presencia misma de Jesús. Y dice la palabra que las personas vieron en ellos que ellos, sin decir nada, decía, ellos estaban con Jesús. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, ¿sabes que las personas se dan cuenta? ¿Saben que las personas miran algo diferente en nosotros? Y dicen, esa persona tiene algo diferente. Esa persona no es como todo el resto, en ella hay algo especial. Es que nosotros nos exponemos día a día a la presencia de Dios, como lo hicieron los discípulos, como vieron en Esteban el rostro de un ángel, y que aunque querían acusarlo y aunque querían señalarlo, no pudieron, porque veían en él el rostro de un ángel.
Qué lindo que vean en nosotros a Jesús. Qué lindo que vean en nosotros el rostro. Vean que nosotros olemos a Jesús. Que la fragancia de Jesús está en nosotros. Que por donde nosotros caminemos, dejemos una buena fragancia. ¿A qué hueles tú? Yo les decía en una prédica a la iglesia que cuando nosotros entremos a un lugar, nos reconozcan porque tenemos una buena fragancia. ¿Qué aroma estás dejando tú allí en tu casa? ¿Qué aroma estás dejando tú en tu trabajo? ¿Qué aroma estás dejando tú en tu colegio, universidad, en tu escuela? ¿Estás dejando una buena fragancia? ¿Están viendo a Jesús en ti? ¿Están viendo a Jesús en tu testimonio? Ay, no hay nada más agradable que entrar a un lugar donde huele a delicioso, que huela a rico, ¿verdad? No hay nada más sabroso, delicioso que uno acercarse a alguien que tenga una buena fragancia, ¿verdad? Pero qué incómodo es lo contrario, que uno tenga que, ¿sí? Y yo digo, hay veces que yo creo que el Señor tendrá que hacer algo así. Cuando tú te acercas al Señor, ¿qué fragancia le estás dando al Señor? ¿Será que el Señor tendrá que voltear su rostro? O por el contrario, esa fragancia que sale de ti, al Señor le agrada. Que esa oración llegue con olor fragante a su presencia. Porque cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros nos exponemos, cuando nosotros estamos en esa comunión con Él, como estuvieron los discípulos, dice que la gente los reconocía, porque el exponernos a su presencia trae cambios. Trae cambios en la manera de hablar, trae cambios en la manera de comportarnos. Se quitan esos malos hábitos. Yo no sé si usted se acuerda un poco de cuando usted llegó al Señor, cómo el Señor tuvo que limpiar su vocabulario, cómo tuvo que pasar ese carbón encendido y quitar toda impureza de nuestra boca. Yo conocía de mi familia personas que no pueden hablar sin decir yo no sé cuántas palabras terribles, ¿verdad? La grosería. Y ellos se sienten bien hablando así. Pero cuando tú vienes a Jesús, dice la palabra del Señor que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. El Señor hace una limpieza en la forma de nosotros hablar. Ya hablamos de la manera que al Señor le agrada. Amén. Así que, hermanos, tenemos que decirle al Señor, si todavía hay malas palabras, debes de corregirte y decir, Señor, ayúdame a corregir estos malos hábitos. Ayúdame, Señor, a ya no estar hablando lo que no debo de hablar, porque tu palabra lo dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque por una llave no debe salir agua sucia y agua limpia a la vez. O sale limpia o sale sucia. Así debe ser nuestro modo de hablar. Siempre una palabra con sabiduría, palabra sazonada, palabra que dé gracia a los oyentes. Amén. Y dice aquí entonces que cuando nosotros, cuando ellos reconocían a estos discípulos, decían, oiga, estos eran hombres mal hablados, eran hombres del vulgo, eran hombres muy normales, pero mal hablados, ordinarios, por decir algo. Pero mire, no fue sino que andaran con Jesús y sus vidas cambiaron. Ellos ya son otros. Estos andaban con Jesús. Y tuvo que Pedro hablar diferente para que dijera, no, es que yo no andaba con Jesús. Mire la diferencia tan enorme cuando realmente uno se expone a la presencia de Dios y cuando uno se aleja de la presencia de Dios, ¿verdad? Así que vemos aquí
cuando nos exponemos a la presencia de Dios, cosas grandes y maravillosas suceden. Y me impactaba aquí la palabra en Números 17, del 6 al 8, cuando dice la palabra del Señor, habla de 12 varas que estaban secas. Dice que estaban, ¿qué? Entonces dice aquí la palabra del Señor que le dan a Moisés 12 varas por cada tribu, por cada familia. Pero dentro de esas 12 varas pasó que estaba la vara de Aarón. Y dice aquí, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por la casa de sus padres. Por la casa de sus padres una vara. En total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba ¿qué? Entre las varas de ellos. ¿Y qué pasó? El Dios de una noche, unos palos secos, unos chamizos secos, estaban ahí y Aarón las coloca en la presencia de Dios. Y al otro día va y mira y se da cuenta que estas varas secas, si no había tierra, no había agua, no había nada, pero esta vara había reverdecido. Esta vara tuvo algo especial. ¿Y cuál fue lo especial? Que esta vara había reverdecido. Esta vara había florecido. ¿Sabes? Porque cuando nos exponemos a la presencia de Dios, así tú estés seco, así tú estés sin vida, dice la palabra del Señor que lo seco recobra vida al percibir el agua, al percibir la presencia de Dios. No importa qué tan seco te sientas, no importa cuán seco estés, la palabra te da vida. La presencia de Dios da vida. Y aquí esta vara reverdeció. Esta vara después de estar muerta, esta vara después de estar seca, dice que reverdeció, floreció y dio fruto, porque dice la palabra que era una vara que daba almendras. Y dice aquí la palabra del Señor, es que la presencia de Dios trae vida, iglesia. La presencia de Dios hace reverdecer. La presencia de Dios hace florecer. Sabes, no sé si tú has dejado a un lado tus sueños. Y de pronto esos sueños tú los has dejado morir. De pronto tú dices, no, pero yo he orado y nada. Yo he orado tanto tiempo por esta persona y esta persona nada. He orado por esto, he orado por lo otro, pero como que no se dan las cosas. Y tú como que dijiste, te vistes por vencido y dejaste morir ese sueño. Déjame decirte en esta noche que el Señor te da vida a ese sueño. El Señor le da vida a esos sueños, a esos anhelos. Y el Señor te dice, ese sueño va a cobrar vida, va a reverdecer, va a florecer. Así que no te des por vencido. Aleluya, gloria al Señor. Cuando tú te expones a la presencia de Dios, dice que hay un florecer, hay un reverdecer. Y no solo contigo, iglesia, sino también afecta a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Tienes que impactar, tienes que impregnar a esta familia, porque tus hijos van a reverdecer. No sé qué tan secos tú veas a tu hijo o a tu hija, qué tan lejano tú veas a ese esposo de la presencia de Dios, pero la palabra me dice que eso que tú consideras seco o muerto, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Aunque esté muerto, vivirá. Y ese hombre, esa mujer, ese hijo va a reverdecer, va a florecer en los atrios del Señor. No más tú acércate, no más exponte a la presencia de Dios para que tú veas cómo esa empresa, cómo ese negocio, cómo esa familia, cómo ese hijo, cómo ese matrimonio va a reverdecer. ¿Cómo va a florecer? Pero para que haya fruto necesitamos exponernos. Para que haya ese florecer, para que haya ese reverdecer, necesitamos exponernos a la presencia de Dios. La presencia de Dios nos cambia. El rostro de Moisés
dice que resplandecía. La presencia de Dios nos cambia, iglesia. La presencia de Dios, oiga, hace cambiar su modo de hablar, sus malos hábitos. La presencia de Dios te hace reverdecer. La presencia de Dios te hace dar fruto. La presencia de Dios trae vida. Y vemos un ejemplo tremendo de esta palabra en Segunda de Reyes 13:20. Segunda de Reyes 13:20, tremendo lo que sucede acá. Dice la palabra que habían unos hombres que llevaban allí un cuerpo sin vida y lo iban a enterrar. Allí en ese lugar estaba el cuerpo de Eliseo. Eliseo ya muerto, llevaba tiempo allí. Y dice que vieron estos hombres una banda armada y ellos se asustaron. ¿Y qué hicieron? Lanzaron este muerto donde estaba la tumba de Eliseo. Y tremendo, cuando lanzan este muerto allí, este muerto toca los huesos de Eliseo y este muerto resucita. Yo no me imagino este espectáculo. Yo no me imagino esto, que uno vaya y lleve un muerto y cuando vemos que el muerto salga corriendo. Yo no sé quién corre más, si el muerto o nosotros. Pero pasó esto, porque cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, iglesia, aún estos huesos que estaban sin vida, tenían vida por la presencia tremenda y poderosa del Hijo de Dios el Todopoderoso. Allí una unción que tenían los huesos de Eliseo. Dice que hasta los huesos, unos huesos secos, unos huesos ya sin vida. Pero el solo tocar a este muerto, esos huesos, este muerto recobró vida. Sabes, es que la palabra del Señor dice que aún si el árbol fuere cortado, aún queda de él vida. Y al percibir el agua, dice que este tronco reverdece y vuelve a florecer y vuelve a tener una copa tan alta como tú no te imaginas. Por eso, aunque tu principio sea pequeño, dice la palabra, aunque tu principio sea pequeño, tú no te imaginas cuando tú te expones a la presencia de Dios, lo que Dios puede hacer contigo. Tú no te quedarás pequeño. Tú vas a crecer, tú vas a reverdecer, vas a florecer, porque la presencia de Dios hace esto en nosotros, iglesia. Qué maravilloso es ver este milagro tan poderoso, tan grande, es tremendo. Y dice la palabra en Ezequiel 47, que el Espíritu de Dios, allí se compara la presencia misma de Dios en dos ríos. Y dice que y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en ese río. Todo lo que entrare en el río, en la presencia de Dios, recobrará vida. Iglesia, necesitamos exponernos a la presencia de Dios. Necesitamos cada día exponernos más, porque hay consecuencias de esa exposición. Cuando tú te expones a ella, sabes, la pandemia trajo mucha muerte espiritual, trajo mucha frialdad a la iglesia. La iglesia entró en un enfriamiento hasta tal punto de que ya la iglesia se acomodó y dice: yo mejor miro desde acá el culto. Cuando pidan la ofrenda, pues apago el televisor, así de sencillo. Y entró la iglesia en una hipotermia, en una frialdad enorme. No solamente le puso el tapabocas a la iglesia para no predicar, para ya no hablar de Cristo, sino que la metió en una total hipotermia espiritual. Pero,
Iglesia, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos de toda hipotermia. Es tiempo de levantarnos de todo conformismo, de toda frialdad. Es necesario que al acercarnos a Dios, al exponernos a su presencia, todo lo que esté muerto recobrará la vida, y toda esta casa donde haya muerte recobrará la vida nuevamente. Necesitamos ser una iglesia que se levanta en medio de estos tiempos. Así lo dijo el profeta. Oh Señor, oh, en medio de estos tiempos, Señor, en medio de estos tiempos, aviva el fuego. Aviva el fuego, y es la oración que nosotros como iglesia debemos hacer. Aviva, Señor, tu pueblo. Aviva tu iglesia, Señor. Que toda frialdad, que todo enfriamiento, que todo conformismo. Oh, yo sé que el enemigo quiere traer sus mangueras para apagar el fuego, para enfriarte, para ahogar el fuego, la pasión. Y si tú has perdido ese fuego, esa pasión por el Señor, es bueno que recapacitemos en esta noche y le digamos: Señor, por favor, yo no quiero caer en la hipotermia. No quiero, Señor Dios, morirme de hipotermia espiritual. Señor, aviva, Señor, ese fuego, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Aviva el don, aviva el fuego que hay en ti. No permitas que las cosas del mundo, que el frío del pecado, que el frío del mundo te absorba y te ahogue y apague el fuego. Dígale en esta noche: Señor, de pronto yo he caído en esta hipotermia espiritual. De pronto yo he caído en el conformismo. De pronto yo me he conformado solamente con estar en el trabajo, y del trabajo a la casa, y de la casa a la iglesia, y de pronto hasta se me vuelve una manera mecánica la oración, y de pronto ya no salen palabras ni siquiera para ti, Señor. Me he vuelto una persona seca. Pero en esta noche inclinemos por un momento nuestros rostros. Inclinemos nuestros rostros y dígale al Señor: Padre, perdónanos, Señor, si hemos caído, Señor Dios. Si hemos caído en la frialdad del mundo. El mundo ha llegado y me he dejado apagar. Dígale en esta noche: yo quiero tu presencia, Señor. Yo quiero tu presencia. La presencia de Dios hace que nos activemos, iglesia. La pandemia hizo que muchos se enfriaran, que muchos se apagaran espiritualmente. La gente dejó de exponerse a la palabra. Tienen hipotermia espiritual, pero hay un peligro de muerte. Y es el momento de que tú te acerques y te expongas nuevamente al calor, al sol de justicia, a la madrugada. Busca al Señor en la noche, porque esto es lo que va a hacer que tú te expongas. Esto es lo que va a marcar la diferencia. Tú en el secreto con Dios. Tú en el secreto con Dios, como lo dice Mateo 6:6. Y el Padre que te ve en el secreto, allí en el secreto con Dios, tú, tu familia, tus hijos. Oh, une nuevamente a esa familia. Aviven nuevamente el altar, esos altares que se han apagado. Oh, cuánto hace que tú no te reúnes con tu familia, con tus hijos, y hacen el altar familiar. Cuánto hace que tú no prendes el altar de tu casa para reunirte con tu familia, para orar juntos, para compartir de la palabra, porque nos hemos dejado enfriar. Hemos permitido que la frialdad entre a nuestros hogares, a nuestras familias. Necesitamos exponernos. Esto hará que hayan cambios en su matrimonio, cambios en sus relaciones interpersonales. Habrán cambios en toda área de tu vida. Habrán cambios en sus finanzas, cambios en el ministerio. La gente se dará cuenta, como lo vieron en Moisés. Tú puedes exponerte al sol.
pero también tú te puedes exponer al frío y los dos tienen resultados diferentes. Uno se puede exponer a Dios o también tú te puedes exponer al mundo y los dos van a hacer un efecto. Pregunta en esta noche, ¿a qué te estás exponiendo? ¿A qué te estás exponiendo tú? ¿A qué le dedicas más tiempo? No te expongas, iglesia, tu vida corre peligro si te estás dejando absorber por el frío espiritual, a cosas que traen influencias a tu vida negativas, malas conversaciones. Cuando tú te prestas para la murmuración, para hablar de otros, para hablar mal de tu líder, de la iglesia o de otros ministerios. Sabes que cuando Eva se expuso su oído a una mala conversación, eso ocasionó una desgracia. Cuando tú te expones a cosas incorrectas, al mundo, al pecado, poco a poco te darás cuenta que cada vez te cuesta más trabajo acercarte a Dios. Y esa exposición al mundo y al pecado lo va a alejar a usted de Dios. Y eso a usted se siente, trae frialdad. No te dan ganas de orar, te quedas dormido en el culto, te da pereza venir a las reuniones y viene una hipotermia espiritual a tu vida. Oh, dígale al Señor, se ha bajado la temperatura espiritual. He permitido que se me baje la temperatura espiritual. Ya no hay la pasión, ya no hay el mismo fuego. Ya no oro como antes, ya no busco tu presencia como antes. Pero este es un buen momento para que tú le digas al Señor: me voy a exponer más a tu presencia, Señor. Me voy a acercar más a ti, Señor. Oh, no es una coincidencia, iglesia, que tú hayas venido hoy. Si te has expuesto al frío del pecado o del mundo y ha venido una neumonía espiritual, su temperatura ha bajado, le cuesta orar, ya no tienes esa llama, esa pasión. El Señor quiere prender nuevamente el fuego en tu espíritu. Que tú en esta noche le digas al Señor: yo te busco con fuego en mi corazón. Te anhelo, te necesito. Dígale en esta noche: te anhelo, te necesito. Aviva el don que hay en ti, iglesia. Aviva ese fuego, enciende la llama. Porque el Señor quiere en esta noche que en este lugar se encienda la llama nuevamente en el liderazgo, en toda familia que asiste en este lugar. Familias, el fuego de tu espíritu hoy va a reposar. El fuego de tu espíritu está obrando allí en esas personas que están viendo. Oh, en esta noche el Señor quiere hacer algo nuevo. El Señor quiere devolverte el brillo. El Señor quiere devolverte que tú reverdezcas, que tú te levantes, que tú florezcas, que tú des fruto y fruto abundante. Has dejado de dar fruto. El Señor quiere que tú vuelvas a dar ese fruto abundante. Dice el Señor: por los frutos los conoceréis. Que el Señor te reconozca porque tú eres un hombre, una mujer que da fruto y fruto abundante. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Oh Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Señor, porque esta familia se va a exponer a tu presencia. Aleluya. Dios les continúe bendiciendo, mis amados, y a exponernos más, que eso no le cuesta nada, ni te vas a esforzar por hacerlo, porque el Señor hace lo que tiene que hacer. Bendiciones.